vamos a hablar ahora de salud. En el interior de nuestro cuerpo, un complejo sistema de mensajeros químicos, de hormonas, coordina desde el crecimiento y el metabolismo hasta el sueño y la respuesta al estrés. Producidas por glándulas especializadas y transportadas por la sangre, estas moléculas regulan funciones vitales y permiten que órganos distantes entre sí trabajen en perfecta sincronía, asegurando el equilibrio esencial para la vida. Parece fácil, pero no lo es. Podríamos decir, como estos mensajeros que vemos ahora en ciclomotor y cosas así, ¿no? En patinete. Bueno, pues podríamos decir, con permiso de la doctora que nos está acompañando aquí a mi lado, podríamos decir que las hormonas es algo parecido y algo que mantiene un poco la circulación de todo nuestro cuerpo, un poco como el director de orquesta. Sí. Con permiso del cerebro. Sí, totalmente. Beatriz Pellegrina, buenas tardes, Hola. endocrina. Las hormonas, por simplificar, ¿podríamos decir que hacen eso? Sí. O sea, son mensajeros liberados por las glándulas, sustancias químicas, se liberan al torrente sanguíneo y ellas se unen a sus células diana, tienen un receptor específico. Lo que pasa es que estas células están en múltiples órganos. Una hormona va a muchos órganos y por eso tenemos síntomas tan variados cuando fallan. Sí. Durante mucho tiempo sí que es cierto que el desconocimiento de la población en general, el desconocimiento que teníamos, lo relacionábamos mucho con la sexualidad, ¿no? Parecía que las hormonas eran lo relacionado con la sexualidad, con la menopausia, en el mejor de los casos, y se nos ocurría, pero poco más. Sí. Y luego realmente el hecho de que estén tantos órganos implicados, Vanessa, hace, pues claro, que mande un poco en todo nuestro cuerpo. Así que al final puede estar un poco a falta de una, ¿no? Puede ser que nos afecte a varias zonas o no. Sí, 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 sí. Por ejemplo, un déficit de hormonas tiroideas, un hipotiroidismo que es muy frecuente en la población, se manifiesta a muchos niveles, desde el sistema nervioso central, con alteraciones de la memoria, un poco de apatía, alteraciones cardíacas en la frecuencia cardíaca, gastrointestinales, es decir, vemos que están a muchos niveles. Es verdad que hay otras más concretas, como por ejemplo la prolactina, pues que ya es más en la mama y demás, pero bueno, en general afectan a muchos órganos. Claro, esto hace que tengamos muchas patologías y muchas casuísticas. Vamos a conocer, si te parece, las hormonas en datos, porque esto nos va también a mostrar un poco, Beatriz, pues el retrato general, ¿no? Estamos hablando de ese hipotiroidismo en España, que es muy frecuente. Yo creo que todos o casi todos conocemos a alguien que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo también, en otro caso, ¿no? Sí. Hipertiroidismo también se ve mucho, pero es mucho menos frecuente que el hipotiroidismo. La diabetes, por supuesto, tanto la tipo 1 como la tipo 2, muy frecuente, cada vez más la tipo 2 asociada al sobrepeso y la obesidad, un 10%, y la obesidad pues en torno a un 25% y el sobrepeso otro 25%. Muy frecuente. Por hipotiroidismo ha sido error mío, es hipertiroidismo en ese caso, ¿eh? Sí, en esta cartela. Claro, aquí es muy general. Es muy general. Casi, dependiendo de una cosa u otra, casi nos iríamos a un extremo del cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Hay los síntomas de algunas son muy inespecíficos, por lo tanto tienes que rascar un poco con pruebas. Por ejemplo, estoy cansado, tengo baja energía, tengo malestar abdominal, no nos dice mucho, hay que indagar. Y luego hay otras mucho más con síntomas mucho más específicos, por ejemplo, infertilidad, o se me ha ido la regla, o una mujer me ha parecido vello en lugares donde no tenía que estar, y eso ya nos indica más qué hormonas buscar. Aunque cada vez es más frecuente que se diagnostiquen en chequeos rutinarios, pedidos analíticas rutinarias. Una analítica rutinaria y ya nos puede dar una pista de que algo no funciona bien. Sí, ya se pueden ver muchas cosas antes de que dé la sintomatología florida. Podemos ver niveles elevados de glucosa antes de que sea una diabetes pues ya muy florida, hipotiroidismo, hipertiroidismo, alteraciones del calcio, en las vitaminas, en un chequeo rutinario, sí. ¿Para qué sirven? Y esto solamente es una parte, sí, ¿no? Sí. Esto solamente es una parte. Estamos viendo que es que prácticamente son... En todo. Es que influyen en todo. Sí, influyen en todo. Lo podemos agrupar en el metabolismo y la homeostasis, que es el equilibrio interno del sodio, el potasio, la glucosa, subir la tensión, bajarla, la frecuencia cardíaca, todo eso. Crecimiento y desarrollo, maduración corporal, con la hormona de crecimiento, tiroides, cortisol. Y luego reproducción durante toda la vida, desde luego. Respuesta al estrés,
el equilibrio de agua. El sueño, que el sueño, que es tan desde importante, luego, sí. y que además es una pescadilla, se muerde la cola, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de peor sueño, más cansancio, peor ánimo, Nuestras más... hormonas Claro. peor, muchas hormonas, por ejemplo el cortisol, por la noche bajan los niveles para que podamos descansar, teniendo un pico pues sobre las 8 de la mañana para que nos podamos poner en marcha. O sea, está todo muy medido y en un equilibrio perfecto del que no nos enteramos si va todo bien. Ese pico sobre las 8 de la mañana, estaba pensando, digo, ese pico a veces llega. Pero bueno, enseguida seguimos analizando todo esto y mucho más, y sobre todo esa respuesta al estrés de esas hormonas. No sabemos si existe esa hormona del estrés, saldremos de dudas, pero también lo que sí que sabemos es que afecta al estado de ánimo. ¿Cómo? En tan solo unos minutos les damos la respuesta. Seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando de ellas, de las hormonas, unas grandes sin duda desconocidas, y cómo influyen o no a nuestro estado de ánimo. Enseguida vamos a salir de dudas, pero antes también tenemos que ver otros datos, Vita. Sí, pero claro, estábamos hablando, lo que hemos contado antes de publicidad, es que, y ¿qué es una hormona? Y tú me lo preguntas, ¿una hormona eres tú? Porque realmente depende de muchos órganos, está interconectada con muchos órganos. Vamos a ver así un esquema, y esto solamente es una parte de todo, digamos, de todo el sistema hormonal de nuestro cuerpo. Así es. Que podríamos decir que es que aquí no falta nada, prácticamente. No falta nada, están todos. Entonces, tenemos en el cerebro el hipotálamo y la hipófisis. Y lo tenemos los dos, hombres y mujeres, todos. pero lo hemos separado para que nos quepa mejor. El hipotálamo manda en la hipófisis, libera señales que recibe la hipófisis, y la hipófisis manda las hormonas que influyen en tiroides, adrenales, gónadas, que son los ovarios y los testículos. Esos son ejes, por ejemplo, el eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo. El hipotálamo y la hipófisis son los que recogen las sensaciones, los niveles de hormona, lo que necesitamos, y mandan a las otras glándulas. Esas son algunas. Por ejemplo, la insulina del páncreas no responde a estos ejes, pues responde a lo que hemos comido, a la cantidad de hidratos de carbono, por ejemplo. Las paratiroides, que regulan el calcio, sobre todo, tampoco están reguladas por la hipófisis, sino por los niveles de calcio y vitamina D de la alimentación, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, es una red complicada y que está toda muy bien conectada. Si nos centramos en tiroides, parece que es lo que más conocemos, lo que más nos puede llegar a sonar. Incluso hay momentos que también se necesita una medicación. ¿Está relacionado esa medicación con la hormona también? ¿Tiene que ver ahí o no? Sí, del tiroides podemos decir que hay 3 enfermedades principales, que es el hipotiroidismo, cuando el tiroides trabaja menos o no tenemos tiroides, por ejemplo, por una cirugía; el hipertiroidismo, que es cuando trabaja más; y luego la enfermedad nodular tiroidea, con nódulos benignos, o incluso el carcinoma de tiroides, que es menos frecuente. El hipotiroidismo es que no tenemos hormona tiroidea o no tenemos suficiente, entonces lo tenemos que tratar con levotiroxina, que es la hormona tiroidea preparada como un fármaco. Vamos, que aquí está todo relacionado, todo interconectado, y tan interconectado que esto también repercute en nuestro estado de ánimo, porque las hormonas, pues eso, mandan en todo. Cuando nosotros tenemos alterados nuestros niveles hormonales, se ve afectado en muchas áreas, pues en el descanso, en niveles de estrés, a nivel físico también podemos ver una repercusión. Esto es como si dijéramos una orquesta. Cuando están todos equilibrados, pues suena fenomenal, pero en cuanto hay un pequeño desequilibrio, pues enseguida se ve repercutido en un montón de áreas. Entonces, las personas, cuando acuden a consulta, vemos muchas veces patrones, pues por ejemplo, de ansiedad, de apatía generalizada, y esto también tiene que ver mucho con el estado vital en el que se encuentra esta persona. Me refiero, por ejemplo, no es lo mismo un adolescente, una mujer adulta que está en premenopausia. Cada etapa se caracteriza por una serie de hormonas. Que el estado de ánimo muchas veces se ha pensado, ¿no? Pues bueno, que era casi una cosa subjetiva. No, es que responde a cuestiones físicas, y aquí las hormonas pintan mucho, por no decir que pintan casi todo. Pintan mucho, sí, están muy implicadas, aunque es verdad que no son las únicas en estos síntomas, pero un déficit de una hormona
bastante severo ya, como de cortisol o de hormona tiroidea, incluso de hormona de crecimiento, que en adultos también tenemos, sí que te puede condicionar una depresión. Y luego también señalar que las enfermedades endocrinas muchas son crónicas, como por ejemplo la diabetes, y nuestros pacientes pues a veces también necesitan ese apoyo psicológico para hacer frente a una enfermedad crónica. Claro, y vamos ahí. Por una parte están las hormonas que nos están condicionando un estado de ánimo, y por otra parte hay procesos hormonales que hacen que tengamos que adaptarnos y también nos llevan a la consulta del psicólogo. En etapas como por ejemplo la adolescencia se producen unos cambios a niveles hormonales muy grandes de testosterona y de estrógenos. Entonces, claro, es como si nos dan un coche y somos nobles, no sabemos conducirlo, primero vamos a hacer como movimientos bruscos, no vamos a saber controlarlo bien. Pues eso es más o menos lo que pasa. Hay una corriente de emociones muy grandes, muy potentes, y no es que estén haciendo un drama, sino que realmente no sabemos cómo gestionarlos, porque nuestra corteza prefrontal, que es la que se encarga de todo el tema de juicios, de poner una parte mucho más reflexiva, todavía no está desarrollada. Y por ejemplo, en mujeres que están premenopáusicas o con menopausia, encontramos una serie de cambios hormonales. Las hormonas sexuales descienden, los estrógenos y la progesterona, y pueden sentirse incluso pues más triste, con cierta ansiedad o con cierta incertidumbre de decir, jolín, ¿quién soy yo? Porque se producen también cambios físicos. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto aquí es la compasión, que es una etapa más que tenemos que transcurrir por ella, y que cuanta más compasión y cuanta mejor comprensión tengamos de esta etapa, mejor vamos a poder vivir. Bueno, podemos decir que las hormonas y las mujeres, pues digamos que nos conocemos bastante. Sí. Hemos visto esta interrelación tanto a nivel mental como a nivel físico. ¿Cómo es el trabajo de una endocrina con el resto de especialistas? ¿Tenéis que trabajar muy en conjunto tanto con psicólogos como con otros especialistas? Sí que trabajamos, nos hacemos interconsultas o se discuten los pacientes en comités y demás. Por ejemplo, muchas enfermedades glandulares, que no lo hemos mencionado mucho, se deben a que la glándula crece o le sale un adenoma, en la mayoría de casos benigno, que hay que extirpar. Pues junto con los cirujanos tratamos al paciente en su conjunto. Pacientes con diabetes, pues desde neurólogos por la afectación que tienen en los nervios, nosotros, enfermería educadora de diabetes, o sea, normalmente sí que llevamos a los pacientes entre todos. Y psicólogos, pues lógicamente son muy necesarios, a veces pues no llegan a todos los pacientes tanto como nos gustaría, pero bueno, sí que tenemos apoyo de salud mental, sí. Nuestra forma de vida, nuestros hábitos a diario, ¿cómo pueden llegar a influir en nuestro equilibrio, si lo hay, hormonal? Bueno, yo creo que aquí quizá lo más importante es hablar a lo mejor del cortisol, que además está tan de moda, que es la hormona del estrés. Nosotros llamamos estrés porque nos prepara ante una agresión, nos ayuda a responder una enfermedad, cualquier cosa. Entonces, claro, en momentos de estrés sube. Las enfermedades por aumento de cortisol son enfermedades de verdad, donde las glándulas crecen, se producen más, y eso es lo que tratamos. Lo demás lo tenemos que tratar tratando el estrés, tratando la ansiedad, tratando los problemas, tratando el mal descanso nocturno que te sube el cortisol por la noche. Ahí es donde necesitamos un poquito de tratamiento, pero ahí, en ese sentido. No podemos bajar el cortisol de ninguna manera en esas situaciones. No hay una pastilla para cuando la glándula ha crecido, y entonces sí que hay que frenarlo. Pero cuando es por estrés emocional o... ¿La alimentación también tiene mucho peso? La alimentación, sí, claro, también tiene mucho peso. Las hormonas también se encargan de distribuir los nutrientes que hemos ingerido, glucosa, lípidos, todo. Nos llevan a obesidad cuando no comemos bien, a trastornos de la conducta alimentaria, en fin. Está todo muy metido. Madre mía, me ha apuntado un montón de cosas en el cuaderno. Yo creo que tendremos que ampliar todavía un día más, Beatriz, este tema, que da mucho de sí, por supuesto, y para ello te invitaremos aquí a Plato, a Conexión. Gracias, Beatriz, y gracias también a ti, Vita, te veo en tan solo unos instantes.